contribución que yo estaría haciendo a este seminario. Espero que los que estén presentes hayan también estado el día de ayer presentes, porque el día de ayer nos plantearon los ponentes un conjunto de temas muy importantes relativos a los derechos sexuales diferenciados. Y mi ponencia, mi intervención, que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, que es extendible, por supuesto, a América Latina, sobre todo a países como Guatemala, México, Perú, Ecuador, para hablar de los países que evidentemente están poblados con pueblos indígenas, pero también es extendible a Colombia, es extendible a Panamá, a Costa Rica, porque tiene que ver con varios temas que ayer los ponentes nos presentaron y que hacen a una discusión mayor relativa a lo que nos convoca en este seminario, que es el tema de los derechos humanos, pero el tema de los derechos humanos pensados para el siglo XXI y pensados para la construcción del Estado moderno. Este Estado moderno que nos hace vivir todos los bemoles que nos hace vivir, ¿verdad? Una serie de a veces de enfrentamientos entre agentes, actores, a veces estos agentes y actores están proponiendo un conjunto de aspectos que tensionan no solo la sociedad, sino que también tensionan la estructura del Estado y la noción de Estado que venimos acarreando, desarrollando como sociedad. En ese sentido, yo quiero plantearles dos aspectos, retomando el día de ayer, que me parecen muy importantes y que hacen a esta discusión que es más estratégica. Uno de ellos es esta idea que ayer se la puso en mesa y es esta perspectiva de reclamar derechos diferenciados como un asunto de avanzar en términos de equidad, combatir la exclusión y la discriminación que han anidado a lo largo de nuestras sociedades, como un aspecto positivo de la democracia moderna. Esta idea, efectivamente, es una idea que la venimos desarrollando, sobre todo cuando nos acercamos al debate, después de la Segunda Guerra Mundial, pero esta idea tiene conflictos y tiene tensiones. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder pensar no solamente que es buena en sí misma, que es un valor en la democracia, sino también los aspectos, si ustedes quieren, las caras oscuras que también nos trae esta idea. La segunda idea que ayer se depositó es, escuchaba a los ponentes y aunque también cuestionaron esta idea, pero en general había una especie de sentido común instaurado de pensar que la derecha es muy conservadora para estas ideas y que la izquierda es más abierta, por lo menos es más progresista. Y entonces también esta idea tenemos que ponerla a juicio crítico. Pensar si la izquierda o la derecha es más o menos conservadora tiene que ver con asuntos prácticos, no solamente con asuntos teóricos. Porque yo me preguntaba, escuchándoles a los ponentes de ayer, si la izquierda es efectivamente de avanzada cuando pensamos acerca de los derechos sexuales diferenciados, cuando pensamos en la estructura de la familia, que es el tema que bordearon ayer en el debate. Y me preguntaba si efectivamente la derecha es muy conservadora cuando pensamos el tema de los derechos diferenciados en los estados modernos. Hasta donde tengo indagado yo, el tema de los derechos diferenciados, el tema de introducir derechos sexuales, derechos de género y derechos de pueblos, es una idea liberal, no es una idea de la izquierda. La pongo en debate. Si alguien tiene una opinión contraria, pues la respetamos. Yo creo que estas dos ideas es importante mencionar. En el marco de algo que Débora nos puso y que me parecía muy positivo, cuando ella decía, no podemos esperar que cambie todas las estructuras del Estado para empezar a actuar. Tenemos que actuar y ir abriendo estas condiciones que estructuran nuestra sociedad y que básicamente lo que hacen es impedir o ponerse como dique de contención ante el avance de esa figura de derechos diferenciados, en el caso de ella, derechos sexuales diferenciados. Y eso es muy cierto, porque tomar los dos supuestos que les he mencionado,
ver con entender que estamos hablando de unas estructuraciones de sociedad profundamente comprometidas con estructuras de dominación. El tema de los derechos diferenciados lo que está haciendo es justamente bordear y tocar los márgenes de unas estructuras de dominación fundamentadas en condiciones de género. El tema de los derechos de los pueblos indígenas está fundamentado también en estructuras de dominación que hacen a una división, por ejemplo, laboral, sobre todo laboral de nuestras sociedades. En América Latina estamos profundamente marcados al pensar en pueblos indígenas casi igual a mano de obra. Y eso es un legado efectivamente de la colonia. Entonces, si estamos ante unas formas de derecho diferenciado que lo que están haciendo es tocar estructuras de dominación, entonces estamos ante una forma de entender qué es una estructura de dominación. Y desde esa perspectiva, yo propongo para análisis, para fines de análisis, para fines de reflexión y también para fines de pensar los hechos, los procesos activos ante estas estructuras de dominación, propongo que las estructuras no son una, digamos, como es el concepto de la ingeniería, una estructura armada que tiene sus pilares donde estamos juntados todos los pesos, y que si nosotros quitamos esos pilares, la estructura mental colapsa. Las estructuras de dominación en las sociedades, es un concepto más sociológico, son cadenas de eslabonamiento. Y estas cadenas de eslabonamiento es lo que hace muy difícil entrar a la problemática y reflexionarla y muchas veces avanzar. Porque si hoy día, me voy a poner de ejemplo, yo estoy en una condición de demandar, de reivindicar una situación de dominación que estoy viviendo, de repente, en otra situación social, en otra relación social, yo ejerzo dominación. El agente social, por tanto, es un agente complejo, contradictorio, no es un agente pristino, esencial, que si es subalterno, que si ha sufrido discriminación, todo el tiempo va a expresar en sus luchas y demandas una lucha contra la dominación. Hay momentos en que la gente que está sufriendo dominación, que está sufriendo exclusión y discriminación, también ejerce poder. Y por eso es una cadena de eslabonamiento. Recupero este concepto efectivamente del movimiento feminista, que es el que empieza y abre fuertemente este debate. Con esos elementos, para no comerme mucho tiempo, porque tengo media hora, voy a entrar a plantearles algunos aspectos que me parecen fundamentales de la experiencia boliviana para este debate y luego lanzarles algunas ideas más generales de un debate que es más estratégico, que nos combina a los estados modernos y que en inicio debería combinarnos a los estados, a los países en América Latina para avanzar en esta perspectiva. En general, ustedes deben saber que Bolivia ha hecho profundos cambios en los últimos 10 años. Bolivia ha vivido, sobre todo a finales de la década del 90, inicios de la década del 2000, ha vivido grandes movilizaciones, grandes insurgencias indígenas, campesinas, obreras, populares, que caracterizan a Bolivia como país, como estructura de demanda y como estructura de movilización de las demandas. Y digo esto porque tenemos en la mesa una compañera que va a hablar de México, una compañera que va a hablar de Cuba, y tenemos un pasado muy compartido con estos países, un pasado relativo a cómo pensar el cambio, cómo imaginar el cambio, y tenemos un epicentro muy fuerte en Bolivia de cómo pensar el cambio cuando el Che llegó a Bolivia, y realmente el Che no pudo entender de qué se trataba la estructura de la sociedad boliviana, y terminó arrinconado en ese intento de guerrilla que quería iniciar desde Bolivia para expandir a toda Latinoamérica. Bolivia es un país de insurgencias masivas. Como dice un gran sociólogo boliviano, Zabaleta Mercado, es un país donde la muchedumbre insurgente se expresa en varios días, en varias semanas, y es capaz de cambiar muchas condiciones de ese statu quo. Entonces, retomando esa tradición de cambio y de transformación que tenemos,
decía, en la década, al terminar la década 90, iniciando la del 2000, hemos sufrido estas grandes movilizaciones que básicamente tenían unas agendas que son muy importantes. Una agenda relativa a un tema mayor que nos combina a todos y que es la forma y la manera en cómo se instauró una propuesta política neoliberal de transformación del Estado. En Bolivia lo hicimos en 1985 y lo que hace es hacer un cambio fundamental de la tradición que veníamos trayendo como países, como estados de América Latina, de dejar de ser estados de bienestar. Y yo digo, entre comillas, estados de bienestar, es decir, la educación pública, la salud pública, el hecho de que podamos desarrollar unidades habitacionales con fines sociales, el hecho de que podamos desarrollar todo un catálogo también de derechos sociales, sobre todo, tiene que ver con ese estado de bienestar. Y pongo entre comillas porque la característica de los estados de bienestar en América Latina son diversos, pero a Bolivia y a México nos combinan algunas cosas, nos combina sobre todo esta perspectiva de un estado de bienestar anclado en visiones profundamente corporativas, así como ustedes lo hicieron después de la reforma de la Revolución de 1910, así como Cárdenas imaginó todo un proyecto estatal para este país. En Bolivia lo hicimos en 52, inspirados en los supuestos y en el debate que ustedes tuvieron de reforma agraria. Entonces, ese estado de bienestar se transforma en el sentido de que flexibiliza la mano de obra y recorta una serie de beneficios relativos al orden social y se vuelve toda una característica bastante neoliberal. Es decir, la mano de obra corresponde al mercado, se trata de recortar lo más que se pueda los beneficios sociales, y en esa línea Bolivia sufre grandes movilizaciones porque un núcleo central de aquello es justamente hacer un cambio en el tema de los recursos naturales, es decir, estos estados de bienestar y las posibilidades de poder encarar la situación de bienestar para la población, no solamente que están fundamentados en una perspectiva corporativista, sino que también están fundamentados en qué hacemos con los recursos naturales. Le hace petróleo, por ejemplo, gas en Bolivia, le hace recursos hidroeléctricos. Entonces, cuando sufrimos este proceso de movilización, lo que sucede en la sociedad boliviana es un posicionamiento muy fuerte a un modelo que no solamente recorta todos los beneficios sociales, sino lo que hace es privatizar esa condición de recursos naturales. Entonces, la gran movilización que hemos vivido tiene muchísimo que ver con eso, pero esa movilización de plantear desde la sociedad civil que los recursos naturales vuelvan a ser un patrimonio de los bolivianos, vuelvan a ser un patrimonio del Estado boliviano, viene acompañada de toda esta narrativa de derechos diferenciados relativos a los pueblos indígenas. Y eso es lo nuevo, porque cuando nosotros vemos las transformaciones de la Revolución de 1952, profundamente inspirada en el reparto agrario, no vemos esta figura de derechos diferenciados, vemos esta figura de campesinos, es decir, estados, naciones que quieren pensar y ver a una población que tiene raíces profundamente étnicas que quieren ver como campesinos. Entonces, ¿qué es lo nuevo en términos del debate? Esta figura de movilizaciones grandes, de insurgencias, de plebe insurrecta en las ciudades de Bolivia, demandando esta condición de Estado que tiene que prestar, brindar servicios, proteger derechos de la población, pero también esta condición de propiedad de recursos naturales que tiene que ver con el territorio, pero todo eso profundamente imbuido, tenido en la figura de derechos culturales, derechos de los pueblos. Es muy interesante pensar que esa figura de derechos culturales y de derechos de los pueblos que se fue acuñando a lo largo de una serie de movilizaciones que vienen desde 1970, no voy a tocar ese tema, pero lo planteo, es muy interesante ver cómo esto va madurando, va avanzando y va planteando una agenda que hace que Bolivia termine desarrollando un conjunto de transformaciones constitucionales que nos ponen
en la primera línea de, digamos, de avanzada en América Latina respecto de los derechos culturales. ¿Por qué digo esto? Porque Bolivia tempranamente plantea una discusión núcleo en esa figura de derechos diferenciados. Si nosotros revisamos la literatura, la figura de derechos diferenciados, la repito, tiene que ver con una reflexión liberal, tiene que ver con una reflexión del liberalismo de todo el desarrollo institucional de nuestra nación. Pero en esa reflexión hay un núcleo que es muy importante, y es que esa figura de derechos diferenciados, que avanza desde los movimientos feministas, las mujeres sufragistas, como una demanda muy importante para reflexionar esto, que avanza desde los movimientos negros, los movimientos raciales en Estados Unidos, o los movimientos chicanos. Gloria Anzaldúa es un referente muy importante en esto, y que avanza con el tema de las movilizaciones de los indígenas en América Latina, tienen un núcleo en la lectura, o por lo menos en la comprensión del pensamiento liberal. Y ese núcleo es que estamos hablando de unos derechos diferenciados que van a romper o que van a detonar el núcleo duro del Estado neutral, la inspiración máxima del liberal republicanismo. Es decir, el Estado es neutral a todos nosotros, independientemente de nuestro género, de nuestro origen cultural, de nuestro origen religioso. Esa es una figura que me haga como poder crear condiciones materiales para la idea de igualdad de derechos. Entonces, en esa perspectiva, esta figura de derecho diferenciado lo que hace es justamente detonar ese núcleo duro, y al plantearse como tal, se plantea como una figura no solamente de derechos diferenciados, sino de derechos de minoría. Y este es un punto central en el debate boliviano, porque lo que hace Bolivia, por un poco la condición demográfica, es justamente discutir este centro y de decir, vamos a hablar de derechos diferenciados, de derechos de los pueblos, pero no como derechos de minoría, porque en este país los pueblos indígenas somos mayoría. Entonces les pongo el dato, 2002, el censo del 2002, el dato, el censo poblacional nos arroja en una pregunta de autoidentificación. Para quienes hacen encuestas, esto es importante. En una pregunta de autoidentificación nos arroja un porcentaje de que el 62% de la población boliviana se sentía parte, miembro del pueblo indígena. Entonces, fíjense cómo ese dato está anclando todo este debate de derecho, pero no de derecho de minoría, sino de derecho de quienes somos mayoría en este país. Por eso es que ese eje es lo que permite a Bolivia discutir un tema fundamental que no solamente es cómo producimos un conjunto de derechos para una población que está excluida y discriminada, sino que permite discutir algo que está más allá de solamente esta figura de derechos, que tiene que ver cómo transformamos este Estado. Porque si la figura de derechos específicos, diferenciados, lo que hacen es proponernos un conjunto de elementos que nos ayudan a avanzar en igualar o por lo menos mejorar o enfrentar esas condiciones de exclusión y de discriminación, lo hacen pensando en todo el andamiaje jurídico-político del Estado-Nación. Por eso es que lo que nos plantearon ayer los compañeros de México y de Colombia, la compañera de Colombia, es muy importante porque nos están planteando este aspecto de cómo encarar y enfrentar estos temas de exclusión y de discriminación, pero cuando empiezan a bordear el límite de la estructura familiar, ellos están hablando algo más que solamente esa figura. Y por eso es una línea muy importante para reflexionar esto que nos hace, cómo construimos tratos igualitarios, cómo hacemos ciudades inclusivas, estados inclusivos. Y en el caso de los pueblos, lo mismo. La figura de derecho diferenciado discutida al calor de una perspectiva de cómo discutimos un andamiaje jurídico-político de un Estado que lo que ha hecho es anidar procesos de colonización en la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Transformando el Estado, no solamente discutiendo partes específicas de derechos. Esto es lo que termina entrando en lo que se llama la gran
transformación constitucional boliviana de Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque el fundamento está en la libre determinación de los pueblos. Un Estado plurinacional, tomándolo semánticamente, diría plurinacional, no pluricultural. Por tanto, no solamente estamos hablando de derechos culturales, es decir, reconocer tu lengua, es decir, reconocer tu derecho a que te vistas de tal manera, es decir, reconocer a que tal vez tengas matrimonios que llevan unas instituciones que no están reconocidas por el Código Civil. Sí, me imagino. No soy abogada, pero el Código Civil es el que acoplaría esto. Entonces, no, estamos hablando de una pluralidad de naciones que están conformando un Estado y que el fundamento para poder conformar este Estado es este derecho político fundamental que es el derecho de la libre determinación o la autodeterminación o autogobierno. Y eso me da unas prerrogativas en la estructura de poder diferentes. Y esas prerrogativas en la estructura de poder tienen mucho que ver con esta figura que es fundamental. Y es cómo vamos a reordenar el poder político territorial. Cuando vemos los estados, para hablar del Estado mexicano, los estados como organización territorial, no solamente estamos hablando de un diagrama de estructura de Estado, sino que estamos hablando de que los estados, con toda su estructura de asamblea legislativa, de asamblea de poder judicial que llevan incorporados, están también a la vez incorporando unas formas de estructuración del poder. Y cuando hablamos de libre determinación de los pueblos, la libre determinación de los pueblos está implicando territorios territorios sobre los cuales se va a tener gobierno, y al tener gobierno, por tanto, está implicando un reordenamiento de esta estructura del poder político territorial de los estados que tenemos en América Latina. Entonces, este es un tema muy fuerte para una discusión que solamente estaría integrada en la figura del derecho diferencial. Ese es uno de los aspectos fundamentales. Hay varios otros más, pero yo lo dejo como uno de los aspectos fundamentales que nos ligan el debate de los derechos diferenciados, en el caso boliviano, derechos de los pueblos, y ecuatoriano también, derechos de los pueblos, a pensar los márgenes, ya no esta vez de la estructura de familia, como ayer se nos propuso, sino pensar los márgenes y los límites de lo que es el territorio, los recursos naturales y la propia organización institucional y a la vez territorial del Estado. Y en esa perspectiva, yo deberé reconocer, al entrar al tema de mujeres, deberé reconocer algunos aspectos que me parecen fundamentales para pensar estas transformaciones desde la experiencia boliviana. Una experiencia que está acompañada por movilización social, pero también por un proceso constituyente. Y este no es un tema menor. Y no es un tema menor porque un proceso constituyente, al igual que Colombia en 1992, al igual que en Ecuador, al igual que en Venezuela, y es muy similar a todo el proceso de construcción de autonomías en España, es un proceso que convoca a una deliberación específica sobre este horizonte normativo a quienes delegan el pueblo, el soberano, delegan su representación para discutir exclusivamente esta temática. Entonces, no es un proceso que viene acompañado de una reforma constitucional, sino más bien de un proceso constituyente que en teoría el poder constituyente estaría devolviendo al soberano esa decisión y ese poder, por lo menos durante algún tiempo. Para pensar el tema de derechos de mujeres en torno a este contexto, un primer elemento que yo plantearía, y que es un debate en mi país, obviamente, yo voy a poner aquí una posición mía, porque de repente en mi país otros piensan de otra manera. Pero yo pienso que el tema de derechos de mujeres, en todo este debate de plurinacionalidad que sintéticamente y restringidamente se plantea, es un debate que gana y pierde. ¿Por qué digo que es un debate que gana y pierde? Porque toda esta condición de plurinacionalidad como una condición que renueva profundamente y trastoca la raíz
raíces del pensamiento liberal republicano del Estado-Nación, hace que la deliberación y la discusión constituyente se haya centrado profundamente en estas figuras y formas de libre determinación de los pueblos, de autogobierno de los pueblos indígenas, en desmedro de lo que habíamos venido avanzando en temas de derechos de mujeres y derechos de género. Es decir, más o menos retomando la figura clásica del marxismo de sus contradicciones principales, ¿no? Cuando se hablaba de los temas de género y siempre surgía la idea de que la contradicción principal no era esa, sino más bien el capital y la condición obrera en las ciudades, y de alguna manera la discusión de género subalternizada a este gran debate. Mi lectura es que la perspectiva de plurinacionalidad, por el contenido, por la densidad que te propone problemática política, teórica, pero también práctica, lo que hace es un poquito nublar las discusiones relativas a género. Y no porque necesariamente haya malas intenciones, pero digamos que es como el eje, el núcleo de las discusiones centrales. Y nubló en el sentido de, por ejemplo, un tema fundamental, no discutir en esas condiciones de autogobierno, en esas condiciones de libre determinación de los pueblos indígenas para su ejercicio de derecho político, en qué queda la condición de las mujeres y en qué queda algo que las comandantes zapatistas vienen proponiendo, cómo esos usos y costumbres articulan o no articulan en beneficio o en desmedro de los derechos de las mujeres. Yo me acuerdo en 2001, cuando la caravana zapatista llegó a Ciudad de México, me acuerdo de las palabras de la comandante Ramona cuando ella dijo: usos y costumbres son nuestras instituciones políticas, sí las queremos, pero también como mujeres queremos discutirlas, porque no estamos de acuerdo que nuestros padres o nuestros hermanos nos vendan para el matrimonio, para hablar de un tema fundamental. Entonces, por eso creo que estos derechos de las mujeres terminan en una, digamos, figura, en una condición de subalternización. Fíjense, por eso nos sirve esta idea de estructuras de dominación como cadenas de eslabonamiento, porque estamos hablando de una temática fundamental de dominación relativa a la colonialidad de nuestros países, a la estructuración de un Estado que desarrolla esa colonialidad fundamentada en términos de raza, en algunos casos, o fundamentada en términos de retóricas étnicas, para percibir y pensar a los pueblos indígenas, sobre todo como mano de obra. Y en esa condición de estar tocando los márgenes de esta estructura, de tal vez estar rompiendo esta estructura que deberá entenderse como un proceso de descolonización, es decir, un proceso altamente liberador de estas formas de dominación y de la sociedad boliviana, en ese proceso no terminamos discutiendo condiciones de género de mujeres que también son, digamos, funcionales a esa estructura general. Entonces, desde esa perspectiva, deberé señalar algunas cosas. Asumiendo este debate general y asumiendo que en este debate general debemos ver un avance institucional muy fuerte que impacta mucho al resto de los países de América Latina y que Iván me preguntó antes de empezar este panel. Sarena me dice: ¿hay un viceministerio de descolonización y de despatriarcalización en Bolivia? Sí, es un desarrollo institucional que estamos haciendo. Y digo impacta mucho porque muchos colegas de Latinoamérica han llegado ávidos de saber qué significa eso de desarrollar una estructura institucional dentro del Estado que quiera descolonizar y una estructura que quiera despatriarcalizar, no solamente que quiera integrar los temas de género, de derechos y diferencias sexuales, sino que quiera despatriarcalizar la sociedad. Deberé reconocer que eso es un lineamiento muy importante como parte de estos logros y avances, pero que cuando nos acercamos específicamente a los hechos de política pública, porque toda esta narrativa, que es una narrativa de perspectiva y de horizonte normativo fundamentado en la Constitución
instituciones, tiene que volverse política pública. Cuando nos acercamos a esta perspectiva de política pública, hay avances bastante menores de lo que dice su propia palabra en términos de la retórica de despatriarcalización. Una retórica de despatriarcalización que tiene que estar acompañada con la descolonización, es decir, encarar los temas de mujeres, de esa estructura patriarcal que ejerce dominación sobre las mujeres, y a su vez esa estructura bastante fundamentada étnicamente que tiene que ver con la colonialidad de las relaciones sociales al interior de la sociedad boliviana. Es una pena muy alta, pero que en términos de su avance es bastante pequeña por las maneras, por las formas y sobre todo las prácticas profundamente coloniales y las prácticas profundamente patriarcales instauradas no solamente en quienes están reconocidos como mestizos y criollos, para usar una vieja condición toledana en nuestros países, sino también en los propios pueblos indígenas. Y por eso la noción feminista de estructura de dominación como cadena de desplazamiento nos sirve para pensar, para no decir no se está haciendo nada, para no decir esto no sirve para nada y abortar algo que puede ser muy importante y fuerte de transformación de la sociedad boliviana, pero también para estar profundamente atentos en cómo en cada uno de sus pasos se vuelve a reiterar las formas antiguas de dominación, se vuelven a condensar formas viejas de dominación. Deberé reconocer que en términos de representación Bolivia ha hecho grandes avances y sobre todo de representación política. Nuestra Constitución propone 50-50. Dice la figura es paridad y alternancia. Nuestra ley del régimen electoral propone también paridad y alternancia. Y en estas últimas elecciones, tanto la nacional que hemos llevado adelante en octubre del año pasado, como las departamentales, bajo la estructura de gobiernos autónomos que hemos llevado en marzo de este año, el resultado ha sido tan óptimo que los suizos han quedado, los suecos han quedado muy impactados. El resultado es 49-51. Es un resultado muy alto en todas las asambleas legislativas, ¿no? Que hemos logrado una participación de 49% de mujeres y 51% de hombres. Entonces, nos pone en primer lugar en América Latina en términos de representación de mujeres, y por eso digo, necesitamos reconocer esa perspectiva. Pero esta perspectiva también viene acompañada de otras figuras, y es aspectos que no le podemos delegar plenamente al gobierno de Evo Morales, que deberemos delegarle a aspectos más estructurales, pero que también se reivindican en el gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, una cantidad de mujeres indígenas que llegan, y a esto se dio en la Asamblea Constituyente, que llegan y que ni siquiera han terminado la formación básica, y que tienen que entrar a una deliberación constituyente de derechos, de Estado, y que no han terminado siquiera la formación básica. Entonces, una gran carencia de lo que un sociólogo francés Bourdieu diría, una gran carencia de capital cultural para enfrentar este debate. Y eso trae una serie de problemas que tienen que ver con el propio desarrollo de la política pública, que nos menciona y nos dice una cantidad significativa de mujeres participando de las estructuras de decisión política, pero que están carentes de un capital político-cultural que las lleva, que no las ayuda, mejor dicho, a tomar decisiones en el marco también de su ejercicio de autodeterminación. Pensemos nosotros, las mujeres, cuando tenemos que enfrentar debates y tenemos que tomar decisiones y no tenemos que, o no queremos recurrir a la compañera de al lado para que nos explique cómo funcionan las cosas. Eso es un factor de carencia de capital cultural que lleva una serie de errores, porque después de una deliberación de 6 horas, posiblemente yo tengo que votar, entonces tengo que preguntar cómo voy a votar, y merma estas condiciones, estas posibilidades de empoderamiento de las mujeres, y que además vienen muy reivindicadas por condiciones patriarcales que se expresan en la sociedad en general y en la sociedad indígena en particular. Digo reivindicaciones patriarcales porque muchas veces
En esta perspectiva, hay, como sucede en gran parte de los países de América Latina, hay un ejercicio de arrinconamiento, hay un ejercicio de descalificación muy importante, muy fuerte, que hace que muchas veces las mujeres titulares renuncien para que los que eran suplentes, que eran hombres, asuman este lugar. Entonces, ese 49-51% que nos va a regir hasta el 2019, de repente va cambiando y transformando por estas formas de verificación del poder. O de repente, si trabajamos bien, de repente va a empoderar a las mujeres y las va a volver más brujas, entonces difíciles de transar y ejercer más su autodeterminación. También en Bolivia hemos avanzado fuertemente en relación a leyes relativas a la violencia doméstica. Hoy día la violencia doméstica en Bolivia ha dejado de ser un asunto solamente familiar, se ha vuelto política pública y hay como una especie de bombardeo muy fuerte de decir que la violencia doméstica es un delito en Bolivia. Es decir, en Bolivia la violencia doméstica es un delito, tiene causales penales, se puede meter a la cárcel. La ley está formulada en ese sentido. Sin embargo, la estadística nos dice algo que es muy fuerte. La estadística nos dice que aproximadamente de las mujeres que viven violencia en Bolivia, el 80% de esa violencia se traduce en un escenario del hogar y se traduce en un escenario con seres muy cercanos. Y de esa estadística nos dice que haciendo una discriminación con mujeres indígenas, esa estadística nos muestra que el 60% de las mujeres indígenas en Bolivia sufren violencia en su hogar directamente por una persona directa de ese hogar, que es su marido, o que puede ser su hermano, o que puede ser su padre. Es una estadística muy fuerte y muy alta, que de alguna manera nos hace ver las limitaciones también de la propia ley de violencia contra las mujeres, que tiene estas cosas buenas que les he mencionado. Hay toda una política relativa a encarar la maternidad, bonos sobre maternidad y acompañar la maternidad de las mujeres para no dejarlas en una situación de indefensión. Pero cuando vemos esta situación relativa a las mujeres indígenas, hay una serie de problemas. Porque normalmente estos bonos sufren un proceso burocrático de los estados que está implicando que las mujeres tengan que asistir a polos de ciudades fundamentales, los cuales implican un gasto que no puede ser cubierto por estas mujeres. Entonces, si bien hay una política fuerte y agresiva en términos de acompañar a la maternidad de las mujeres, en el caso de las mujeres indígenas, esta política se ve en desmedro porque es una política pública instaurada desde estos ejes burocráticos del Estado sin poder llegar y acceder con muchísima mayor fluidez a mujeres indígenas. Por tanto, vista desde un nivel más macro estructural, es una buena política, pero vista en términos más concretos es una política que tiene poca cobertura para mujeres indígenas. Con estos elementos, y asumiendo que ya me he comido el tiempo, vuelvo a mis dos ideas iniciales de cómo estas figuras de reclamar derechos diferenciados, derechos sexuales diferenciados, derechos culturales, derechos de género, derechos de raza, no necesariamente son factores que hacen que la sociedad camine en términos de una igualdad. No necesariamente hacen que caminen en términos de igualdad, porque cuando uno va viendo los avances que se han dado en América Latina, y cuando particularmente yo voy viendo los avances que se han venido desarrollando en Bolivia, así como reconozco que hay fundamentales aciertos, también empiezo a reconocer, sobre todo en Bolivia, que se está definido como un país de un gobierno progresista. Empiezo a reconocer también en Venezuela, reconocido como un país progresista, Argentina, Brasil, Ecuador, como países que estamos marcando el debate en América Latina, lo cual es cierto. Empiezo a ver
un uso profundamente instrumental de estos dispositivos de derechos diferenciados, que en el fondo lo que han hecho es instaurar un debate de contenido profundo en nuestras sociedades, pero ese debate de contenido profundo, vuelto ya pensado como política pública, están en este proceso de ejercicio de política pública y de construcción, en el caso del Gobierno de Estado Plurinacional, verificando una serie de elementos que restituyen formas y sentidos de esa estructura de dominación hacia pueblos indígenas y hacia mujeres. Y que básicamente ese uso instrumental lo que está haciendo es salir al escenario mundial con una serie de elementos que son muy importantes para el debate y que son de gran avanzada, pero que en términos de la sociedad ya interna, en este caso la sociedad boliviana, no se los ejerce como política pública en el sentido de los principios que estamos fundamentando. No se los ejerce en el sentido de esta representación femenina y en el sentido de cómo esta representación femenina avance verdaderamente hacia formas emancipatorias que cubra, que desestabilice las estructuras fundamentales patriarcales de la sociedad general y también de la sociedad indígena en particular, porque la sociedad indígena es también profundamente patriarcal y deberíamos atrevernos a discutir esos remanentes, digamos, de formas de dominación. Se nos plantea también cuando, por ejemplo, se quiere avanzar en términos de derechos de los pueblos fundamentados en el ejercicio del autogobierno, de la libre determinación, y cuando se reivindica formas territoriales del Estado colonial, republicano, cuando la forma de libre determinación, de autodeterminación, está implicando formas de decisión sobre qué, sobre el territorio, sobre recursos naturales. Y eso implica para el Estado, para nuestros estados, avanzar en un sentido de una geometría de poder que venga como esta palabra, que es un sentido de soberanía negociada, porque nuestros estados están acostumbrados a poner soberanía en todos los territorios y no dialogar con los pueblos. El ejercicio político del derecho de la libre determinación es una puerta que nos abre en este sentido, pero que se lo usa como retórica, pero que en términos de la política pública hay un ejercicio profundamente centralizado de la decisión sobre el territorio, sobre los recursos naturales y en muchos casos combatiendo las emociones de decisión en ese ejercicio de libre determinación de los pueblos. Para quienes han conocido el caso Firmis, es el mejor ejemplo que ha acontecido en Bolivia en los últimos 4 años de cómo el propio Estado, que se dice plurinacional, empieza a mermar esas condiciones de libre determinación de los pueblos indígenas. Finalmente, para decir algo más fuerte, y eso es una invitación a la discusión. Mi lectura de la izquierda latinoamericana, la izquierda progresista, es una lectura de una izquierda que efectivamente llega al poder, Lula, Kirchner, Morales, en Venezuela, el comandante, Chávez, llega al poder en base a una situación de insurgencias populares, pero que hoy día es una izquierda que se caracteriza efectivamente por avanzar en términos de estados de bienestar, en términos de beneficio social, pero es una izquierda que por las características socioeconómicas que está desarrollando, por las características de economía política que se pueden establecer en términos de análisis, es una izquierda que está gestionando y administrando el capitalismo del siglo XXI. Gracias.